Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Envía tu Espíritu, asístenos en esta nueva reunión de hoy. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos guíe, ilumine, expandiendo nuestra mente para entender, expandiendo nuestro entendimiento para comprender bien la profecía de Apocalipsis. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu ayuda, presencia, provisión, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la iglesia de la cual hemos estado hablando, esta iglesia de Pérgamo eh, requiere de un buen espacio, de un buen tiempo. Lo que ocurrió allí simplemente es un acontecimiento que marca el comienzo de una era y el cumplimiento de profecías que se habían proyectado desde miles de años antes. Allí pasó un gran acontecimiento. Tiene muchos nombres y se llama la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo, según la primera carta de Juan 2:18 y según segunda Tesalonicenses 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto profetizado desde hace tanto tiempo y que simplemente marca el camino del engaño más grande de la historia, perpetrado por Satanás contra la iglesia, de engaño. Y por eso pues requiere un poco de tiempo. Y que vamos a tomar en ella probablemente más tiempo que en las demás iglesias. Porque lo que aconteció allí requiere de mucho tiempo, mucha reflexión, mucha meditación y mucha información. Así que hoy vamos a tomar un poco de tiempo aún para esta iglesia. Que su periodo está relacionado con los años, con la condición de la iglesia entre los años 313 de nuestra era y el año 538 de nuestra era, de la era cristiana. Así que allí la iglesia abandonó los principios establecidos por Cristo y se dejó seducir, se dejó atraer por la pompa del mundo. La iglesia codició la pompa del mundo, el poder mundano, terrenal, temporal. Codició el trono de los emperadores, el poder temporal. Un dato importante es que la iglesia de Cristo no nació en templos, ni se desarrolló en templos, ni nunca tuvo templos de su propiedad, nunca, por varias razones. Una de ellas es porque la iglesia era perseguida. No es que no tenía población, pueblo, que quisiera de un lugar de reunión de un templo, sino que era perseguida, dejada fuera de la ley, declarada fuera de la ley. Por lo tanto, no tenía credenciales legales para poseer propiedades. No podía. Pero por esa condición también no tenía protección de la ley del imperio, así que si tenía propiedades, por ley, podían serle arrebatadas, quitadas, expropiadas, sin ningún reclamo. Así que por eso no tenía propiedades. Las condiciones que reinaban allí en ese tiempo, antes del año 313, la iglesia tampoco le convenía reunirse, porque si se reunía, se convertía, usando un término coloquial, en carne de cañón.
simplemente estaba llena de enemigos. La iglesia tenía que reunirse en lugares secretos. Ellos tenían que convenir en forma secreta los lugares a donde ellos se reunían a los cultos. Eran perseguidos. Por ley, cualquiera que quisiera podía matarlos. Con frecuencia llegaba gente a la casa de un cristiano y le decían: venimos pues por tu casa, vete. Y los tiraban a la calle, a veces sin ropa. Ese no eran los peores tratos. Los peores tratos eran matarlos, palizas, golpes de toda clase, que eran simplemente perseguidos, marginados por la población, porque Roma estaba llena de religiones falsas. La gente era muy fanático, apegado a sus culturas y religiones, creencias, y no trataba en forma benigna a la gente que rechazaba o refutaba sus creencias, sino que eran viscerales, crueles, perseguidores a la gente que venía pues a desafiar sus creencias, marginados y perseguidos. Eso es lo que pasaba allí. Por lo tanto, en lo menos que podía querer la iglesia era un lugar de reunión, porque entonces se exponían a que lo descubrieran, y si lo encontraban en grupos grandes, pues no le daban un buen trato y no le iba bien a la iglesia. Era urgente para la iglesia, conveniente, reunirse en lugares que no despertaban sospechas, que no hubiera grandes grupos. Los grupos grandes despertaban sospechas en forma automática. Así que una, dos, tres personas no. Y en lugares ocultos, secretos. En la ciudad de Roma había muchos túneles debajo de la ciudad, que no sabemos exactamente en qué tiempo lo construyeron. Se llamaban catacumbas. Y allí es a donde en muchas ocasiones los cristianos, debajo de esos túneles, donde ellos hacían sus reuniones y a donde se aguarecían en muchas ocasiones, y a donde ellos eran sepultados. Cuando mataban a un cristiano, cuando morían, como decimos, de muerte natural, la condición tal era que no podían ser enterrados en las tumbas del pueblo, en las tumbas de la gente, y la gente no lo permitía. Tenían que ser enterrados pues en lugares desconocidos, porque también ellos no les importaba profanar las tumbas. Así que en las catacumbas allí se han encontrado muchas tumbas. Por esas razones, un lugar de reunión donde hubiera un grupo grande no era favorable en absoluto para ellos. Así que no disponían ni les interesaban los lugares de reuniones. Esto es lo que hacía crecer a la iglesia mucho. Porque así como la levadura en la masa, cuando se distribuye es cuando leuda. Y lo mismo pasa con la sal. Cristo dio vosotros la sal de la tierra. Si le echamos sal a los alimentos, pero ella no se distribuye, entonces hay un problema. No va a tener sal, no va a tener sabor una parte donde no llegó la sal. Y donde está muy concentrada, tampoco se puede comer, porque está demasiado salada. Si se distribuye en forma equitativa, entonces ya tenemos sabores muy buenos. Así también la iglesia concentrada no hubiera sido una bendición para Dios. Los templos
tal como lo conocemos hoy, vuelven a la iglesia inútil porque se concentran y entonces hay una población densa de cristianos allí reunidos, retroalimentándose por décadas o la vida entera. Se reúnen a escuchar lo mismo que ellos mismos dan vuelta con las creencias. Y el mundo afuera perdiéndose. Pero este sistema no permite que la verdad circule en el mundo. Solamente da vuelta en medio de un grupo concentrado. La iglesia creció por eso. Por esa desventaja de no poderse reunir, esa fue la bendición. Porque pudo allí distribuirse la gente y entonces estaban obligados ellos a no concentrarse, sino a diluirse entre la gente. Y entonces así tenían acceso a la gente para hablarle o para que la gente los viera. Muchas veces no se podía predicar, pero el cristiano fiel, Dios le permite, le da, lo bendice con una bendición que lo cubre, que se percibe hasta en el caminar, claro, en el vestir, en las palabras como habla, en su conducta, en todo. Y esas cosas tienen un poder mucho más grande que a veces predicaciones de doctrinas. A la gente le atrae mucho más el carácter, el estilo de vida, la forma. Esto entonces tuvo un poder más grande que las campañas evangelísticas, por eso creció tanto. Así que a ellos no les interesaban los templos. Los templos hubieran arruinado, echado a perder esa influencia de estar en contacto con la gente, para que la gente vea a Cristo en nosotros. En la concentración, eso no es posible, porque nos concentramos allí y privamos al mundo de nuestra presencia. En una iglesia donde yo fui pastor en la ciudad de Nueva York, la iglesia allí tenía en ese tiempo más de 30 años. Y un día salí de la iglesia, está en una ciudad densa, muy poblada, en Brooklyn, y salí entonces a confirmar una teoría que sospechaba. Y ¿será que la iglesia, como es hoy en estos templos, como fortalezas con muchas puertas y cerraduras, influirá sobre la sociedad, sobre la comunidad? Así que salí a caminar, llevé mi Biblia y empecé a preguntarle a la gente que rodea, la gente que vivía en las cuadras que rodean al templo, para preguntarles si ellos sabían qué se hacía en ese edificio. Y el 100% me contestaron, gente viviendo allí 20, 30 años alrededor. Todos me contestaron que no sabían qué se hacía en ese edificio. Después de estar viviendo 10, 20, 30 años en el alero del otro lado de la calle, ahí mismo, mirando el edificio alto, como de 3 plantas, llenándose de gente sábado por sábado. Pero se concentran y al terminar salen en fila india y desaparecen. La gente nunca supo lo que allí se hacía. Hasta que usamos con altoparlantes los sábados entonces, pasar horas, 3, 4 horas, en el parqueo del lado atrás del templo y en la calle de enfrente, con altoparlante, en el parqueo repartiendo mucha comida que conseguíamos y ropa. Y en el frente, con un megáfono predicando el evangelio, fue que vinieron a saber qué clase de personas eran los que frecuentaban ese edificio. Así que la iglesia primitiva le benefició no tener esos templos. Ahora, a partir
del edicto que firmó Constantino, el edicto de Milán, dando a la iglesia libertad completa y ofreciéndole un estatus de respeto y de aceptación de parte de Constantino el emperador y de la sociedad. Entonces la iglesia, entre otras cosas, además de acomodarse en el mundo, imitó la costumbre de las religiones paganas, que ellas sí tenían históricamente grandes templos. Los templos de los dioses de Roma y de los dioses griegos eran extraordinarios, porque la misma arquitectura era un tipo de culto. Así que allí había mucha pompa y mucho poder, porque los emperadores pues eran muy religiosos e invertían mucho en esos templos. La iglesia cristiana los imitó y se llenó de grandes templos y grandes catedrales. Tengo que aclarar que a veces la razón por la cual la iglesia tiene templo es porque cree que en la Biblia existen los templos. Porque se creyó que Israel tenía templo. Yo quiero aclararle que eso no es cierto. Dios no ha tenido templo nunca. Dios no ha tenido lugares a donde como hacemos hoy, todas las iglesias cristianas se aglomeren, se apiñen. Dios no ha tenido nunca eso. En Israel, lo que Dios mandó a hacer, y recuerde bien, que desde Adán hasta Moisés pasaron 2500 años. Allí no hubo ni santuario ni templo. Fue a partir de Moisés hasta Cristo, que son 1500 años, a donde Dios mandó que se hiciera un santuario, no un templo. Nunca hubo templo, hubo un santuario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que Dios mandó a que Moisés hiciera y después Salomón hizo, fue un lugar a donde solamente se hacía liturgia, nada más. En estos lugares nunca hubo un lugar de reunión, un edificio para reunirse, para aglutinarse. Nunca lo hubo, por varias razones. Una de ellas es porque cuando Israel llegó al desierto, a donde Dios mandó a que hicieran el santuario, un lugar solo para que se hiciera la liturgia de la presentación de ofrendas, solo. No tenía ningún espacio para que se aglutinara personas, porque ese no era el ideal. Pero hay una razón, entre muchas, y es que el edificio más grande que existe hoy, que aglutina personas, son algunos estadios de fútbol y de otros deportes. Y se cree que son algunos de hasta 100.000 personas, que son muy grandes, en países a donde el fútbol y otros deportes. Después son 20.000, 30.000, 60.000. Y el pueblo de Israel, escuche bien, era de 1.200.000 cuando salieron de Egipto. Más de 1.200.000. Entonces, si hoy no tenemos con la tecnología de hoy un edificio para 1.200.000, que en ese tiempo menos, así que no hubo eso. Es probable que cuando Salomón hizo el templo,
ya Israel tuviera más de 2 millones, quizás más de 2 millones la población. Y como vimos, todavía hoy no tenemos un edificio que aglutine a 2 millones de personas. Así que Dios nunca pensó en templo, ¿ve? Sino aquello era un santuario. Cuando Cristo vino, el templo que había era una maravilla arquitectónica cuando Jesús vino al mundo, porque fue construido por los romanos. Herodes lo construyó y ellos invirtieron mucho dinero. Es una maravilla arquitectónica única en toda esa región y de los mejores del mundo. Es porque los romanos simplemente invirtieron mucho dinero para tener contento a los judíos. Allí no había lugares de reunión. Allí tenía muchos cuartos, aposentos, lugares de reunión de los eruditos y de los sacerdotes para guardar cosas del templo y para hacer reuniones de ellos, de estudio. Pero recuerde usted que aún las reuniones para estudiar la Biblia eran la sinagoga y la sinagoga eran en casas. Así que ni siquiera eso se hacía en el templo, era solamente para ceremonias. La segunda razón por la cual no se podía hacer un templo, Dios no quería, era porque Dios quería que la nación entera mirara el culto que se hacía, el ofrecimiento de las ofrendas. Y por lo tanto, el santuario era a cielo abierto. Tenía muchos aposentos y lugares y cuartos techados, pero era a cielo abierto, a donde se hacía todo en el santuario que Moisés hizo en el desierto, para que las tribus que estaban alrededor establecidas miraran la gloria de Dios cuando se manifestaba. Y así continuó. El que Salomón hizo fue igual. Y así fue todo. Así que quede claro que el concepto nuestro de templo hoy, edificio para recluirnos, reunirnos, ese solamente comenzó y tiene un origen pagano. Y comenzó solamente fue aquí, a partir de cuando la iglesia se adaptó a las costumbres que había en el imperio. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque Dios en su misericordia va a proveer, a ayudarnos. A mucha gente le va a parecer que va a ser una crisis. Yo les adelanto, va a ser una bendición que las cosas que ocurran de tal manera de que perdamos la propiedad de los templos a donde nos aglutinamos y seamos esparcidos. La iglesia bendita del séptimo día tiene una profecía que habla del derramamiento del Espíritu Santo y el fuerte pregón. Por la gracia de Dios, eso va a pasar en circunstancias, porque yo sí me alegro de eso, de que tengamos que estar huyendo. Va a estar de por medio de eso la ley dominical, que nos va a colocar como estaba la iglesia en el tiempo de Esmirna, a donde estaremos fuera de la ley, a donde cualquiera que quiera puede hacer lo que quiera con nosotros. Va a ser una repetición al dedillo. Y también la confiscación de todas las propiedades, y que al igual que ellos, no es buena idea aglutinarse y reunirse, porque nos exponemos a que descubran dónde estamos, y si encuentran en una reunión 5 personas o 6 o 20, pues no matan tanto, no maltratan tanto. Pero ¿y qué si encuentran a donde hay 1000, 500, 300, 200? Es peor la situación. Así que Jehová va a proveer para que haya otra vez que el pueblo sea disperso.
Esa es una gran bendición. Así que quería hablar en eso de los templos. La iglesia se conformó con disfrutar de libertad, aspiró a algo más elevado, ostentar poder, riqueza, pompa, dominio. Cayó en la trampa que Satanás le tendió a Cristo, pero que Cristo no cayó, que Cristo rechazó. Y es que la tercera tentación de Cristo fue cuando Satanás les mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:8. Mateo 4:8 al 10. Recuerde que le dijimos, si usted escucha se le queda un 25 a 50%, pero si lee un 100%. Así que en la tercera tentación de Cristo, Mateo 4:8 al 10, Satanás le presentó a Cristo los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré porque a mí me es dado y a quien quiero lo doy. Y yo te lo doy a ti si postrado me adorares. ¿Qué está diciendo eso? Que los reinos del mundo y la gloria de ellos son de Satanás. Y que el que los acepta era con la condición de que se le estará arrodillando. Eso es lo que pasa con los reinos del mundo. ¿Es Satanás el príncipe de este mundo? Juan 12:31, Cristo dijo eso, que Satanás es el príncipe de este mundo. Y 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo le llamó el Dios de este mundo. Así que los reinos del mundo fueron entregados a Satanás, primero por Adán cuando comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, y luego por los hombres de cada época que iban optado por entregarle sus reinos a Satanás. Hay una pregunta que conviene que nosotros nos hagamos en todo esto, porque esto es para reflexión. Alguna gente estudia Apocalipsis solamente especializándose en bestias. Y ya la trataremos porque están allí. Pero el libro del Apocalipsis, como vimos, no es para eso. Es para revelar a Jesucristo. Así que a él hay que dedicarle más tiempo. ¿Por qué la iglesia cayó en esta trampa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dejó engañar y seducir? ¿Por qué convino en manejar los asuntos de Dios de esta manera? El problema es de que en la humanidad hace mucho tiempo que entró un problema religioso y fue el servirle a Dios. Así que no estoy hablando de ateísmo, de los ateos, no. Estoy hablando de creyentes, de gente que cree en Dios. Y no estoy hablando de gente floja en la fe, que dice que es religioso, pero no está envuelto en nada. No estoy hablando de gente que cree en Dios y que es devoto, activo, pero que asumieron una actitud religiosa muy preocupante, que esa es la que ha traído todo esto. Y es el servirle a Dios con decisión, con determinación, con diligencia, devoción. Solamente que sin indagar en realidad cuáles son los parámetros, los intereses, los lineamientos de Dios para que les sirvan, sino que ellos se dedican a servirle a Dios, pero no preguntan esa cosa, sino que más bien se guían por el parecer de ellos para servirle a Dios. Vamos a ver si puedo explicar esto. A ver si puedo explicar esto. Este problema comenzó con Caín, así que esto es muy antiguo. Caín y Abel eran hermanos. Y Caín y Abel servían al mismo Dios. El problema no era dioses falsos. Tampoco era ateísmo, porque Caín no era ateo, sino creyente. Tampoco era un creyente distraído,
olvidado, sino un creyente activo. Y además de eso, Caín, al Dios que le servía, era el Dios verdadero. Léase Génesis 4 desde el 1, que dice que Caín y Abel eran activos creyentes y que llevaron ofrenda delante de Jehová ambos. Y que al Dios que le llevaron fue al mismo. O sea que Caín y Abel eran de la misma iglesia y se veían al mismo Dios. Y que Caín era un creyente activo. No servía a dioses falsos, servía al mismo Dios de Abel. Esas son piezas que hay que aclarar, enfatizar. ¿Cuál fue el problema de Caín? De hecho, el nombre Caín, en aquel tiempo le ponían los nombres a los hijos que apuntaran a un ideal religioso, espiritual. El nombre Caín, escuche bien, significa Dios, significa Mesías, ¿ve? Significa Cristo, el nombre Caín. O sea, Caín era un hombre muy bien posicionado en la religión. Caín creía en el Dios correcto, en el de Abel, pertenecía a la iglesia correcta, la de Abel y la de Adán. Y el lugar donde se reunían era el lugar correcto, un lugar que Dios mismo estableció que se reunieran. Y en ese sitio mandado por Dios se reunía Caín junto con Abel. Y hacía las mismas actividades que Abel. ¿Ve? Servir a Jehová, al mismo Dios de Abel, y llevarle ofrenda. ¿Qué es lo malo que tuvo? Dios estableció un pacto con Adán, grábese esto, un pacto que estaría vigente hasta el fin del mundo, estaría vigente a hoy, hasta el fin. Y es que Dios y el hombre se reunirían. Eso es un pacto que hizo Dios con Adán y su descendencia hasta el fin. Que el hombre y Dios se reunirían y a esto se le llamaría culto. Un culto. Y que en eso, ¿cuáles eran los parámetros que Dios estableció en el pacto? Que Adán y su descendencia se presentarían delante de Dios con un cordero. Adán lo hizo Abel, y todo el resto que sabía cómo Dios entendía lo que Dios pedía y lo hizo de esa manera. Iban delante de Dios con un cordero. Si eran muy pobres y no tenían para un cordero, podían llevar animales más pequeños, una cabra, otros, y degollarlo. El pacto decía, un pacto establecido por Dios, que Dios se iba a presentar allí en esa reunión con el hombre y que se iba a presentar en forma visible. Grábese esto, visible. Dios iba a ser visible. Ese fue el pacto. ¿Cómo se iba a ver el hombre? Bueno, físicamente que iba a ir el adorador allí, el que hacía el culto. Y pues tenía que poner la ofrenda sobre un altar, una piedra. Ahí terminaba. Y Dios iba a presentar enviando fuego del cielo a quemar la ofrenda. Visible. Y eso iba a tener dos funciones. La primera es que el adorador, el que hacía el culto, supiera que Dios estaba involucrado y que lo pudiera ver. El fuego era visible. Ese fuego ellos le llamaban en hebreo la Shekinah o Santa Shekinah. Y quemaría el sacrificio. Lo quemaría por completo. Y eso le decía al adorador que Dios era real, que Dios funcionó, y le decía también que Dios aceptó la ofrenda si la quemaba. Y así era el pacto de Dios y el hombre. ¿Qué pasó? Abel, en su manera de tratar con Dios, indagó a ver los requerimientos divinos, los detalles que Dios tenía que aportar en el plan. Dios se lo explicó y le dijo que tenía que llevar un animal y le dijo qué clase de animal y qué hacer. Antes de matarlo,
el adorador debía poner la mano encima de la cabeza del animal y entonces degollarlo. Ahí ya terminaba. Dios hacía su parte entonces y venía fuego del cielo y quemaba el animal. Fue fuego visible. Tenía dos funciones: que el adorador supiera que él estuvo involucrado y que aceptó el sacrificio. La otra función era evangelística. Era que los curiosos que pasaban por allí se interesaran por curiosidad en lo que él estaba haciendo, en estar allí en ese lugar esperando con un animal matado, degollado, y le preguntaban: ¿qué hace aquí? Bueno, estoy aquí en una reunión con Dios. Eso tenía que ser al aire libre, en el monte, en lo rápido, en lo visible. Puede haber árboles o puede no haber. Y el curioso caminante le preguntaba: ¿qué hace aquí? Y él le decía: estoy en culto o que traigo una ofrenda. Y la degüello, y entonces venía fuego del cielo y la quemaba, y el curioso caminante quedaba sorprendido de eso, y el adorador le decía: fue Jehová que la quemó. Y le preguntaba: ¿y qué pasó? A lo que pasó es que fue un pacto que Dios hizo con los hombres y yo lo he cumplido. Y es que mis pecados, yo me arrepiento de ellos, por eso puse la mano sobre el animal, y representa el cordero que ha de venir a morir por los pecados de la humanidad, que va a ser muerto también así. Así que mis pecados han sido perdonados, y el curioso caminante era evangelizado así. Así que tenía la función evangelística de que viniera ese fuego para que el curioso mirara. Porque veía el animal y veía el fuego cuando lo quemaba, y ya eso no se podía refutar. Eso, así yo espero que siguiera hasta el fin. Abel, Caín, le pasó algo. Caín era agricultor y se emocionó con los productos de la tierra, sintió que debía agradar a Dios y escogió lo mejor del producto de la tierra para ofrecerlo a Dios. ¿Por qué Caín hizo eso? Porque Caín simplemente trataba a Dios con mucha veneración y entendía que Dios se merecía lo mejor. ¿Dónde tuvo el problema? El problema es que Abel entendía que debía ir a ver si Dios tenía algo que decir con respecto a la ofrenda para aplicarlo. Y Dios tenía que decir. Dios le dijo: mira, haz de esta manera y lleva un cordero. Caín no tuvo en cuenta si Dios tenía algo que decir sobre la ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando él vio los productos, supo que es Dios quien los da, y dice: le voy a agradecer, le voy a dar lo mejor a Jehová. Y le llevó el fruto. Ese fuego en el pacto vino para la ofrenda de Abel, pero no vino para la ofrenda de Caín. ¿Cuál fue el error de Caín? Que Caín vio el producto que llevaba, tenía agradecimiento a Dios y le llevó el fruto a Dios. El problema no era si era un Dios falso, era el Dios correcto, era el mismo de Abel. Así que no, el problema no fue que el Dios fuera falso. Caín no bregaba con dioses falsos, tampoco era ateo. Sino es que Caín entendía que un producto como el que él vio era un producto óptimo para Dios, extraordinario, y lo llevó de agradecimiento. Lo que él no tuvo en cuenta fue a ver si Dios tenía algo que opinar sobre lo que se le llevaba. La ofrenda la eligió a Caín. Ese fue el problema. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Nosotros los humanos no podemos decir que Dios es demasiado quisquilloso o exigente. En esto somos igual que Él.
Si usted va a un restaurante y usted le enseñan el menú y usted discute con el mesero y pregunta y se pone de acuerdo de un plato y dice yo quiero ese plato, pero el mesero conoce todos los menús y aún él trata con el chef que puede hacer cualquier plato y por alguna razón desea traerle a usted el mejor plato que él conoce y viene y le trae ese plato y le dice mira lo que te he traído, tú no te imaginas lo que eso, pruébalo, eso es extraordinario. Y le trae el plato que le gustó al mesero y no a usted. En la mayoría de los casos, el cliente no lo va a aceptar. Le diré por qué. En una ocasión a mí me hicieron una celebración, un homenaje. Y la persona, perdón, no eran de mi país. Tienen perdón, otra cultura de la alimentación, de la comida. No voy a mencionar el país. Y me llevaron el plato nacional, el más famoso, que lo comen, pero eso es una festividad. Y yo me vi en un momento muy, muy malo, porque yo ahora no quería hacer un desplante a esta gente y desagradarla, porque esta gente lo hacían con entusiasmo. Pero es uno de los momentos peores que pasé. Yo no voy a mencionar el plato, pero es terrible, terrible, terrible lo que me llevaron para mí. Que allá es una festividad, que por nada del mundo yo voy a recibirlo ni gratis. Allí me comí un poquito, hice un esfuerzo, pero no puede a ellos hacerle un desaire. Es el problema que le pasa a Dios. Que Dios, igual que usted y que yo, no es mucho pedir que Él diga qué es lo que quiere. Porque nosotros en un restaurante no vamos a comer lo que le gusta a otro. Lo mismo pasa con la ropa. Si usted va a una tienda y mira todo y le explican, ve precios y calidad y elige el traje que usted quiere. Pero se tardan por allá buscando y cuando le traen dicen, mira, te he encontrado una maravilla. No te imaginas. Pero es de otra cultura, que visten de otra manera. Hay otras vestimentas en el Oriente, en el África. Y para ellos eso es extraordinario, pero no para su cultura. Y quieren convencerlo de que ellos se enamoraron ellos. Va a haber problemas con la mayoría de los clientes. Casi nadie, si alguno, lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no es mucho pedir que usted pida la ropa que usted va a pagar. Pero a mí me regalaron un traje y fue el peor traje que yo he tenido, porque se enamoraron otros. ¿Cómo se enamoraron? Me apreciaban mucho, me querían, me amaban y me regalaron un traje hermoso. Sí, pero para mí eh, no servía para nada, un desastre. Pero ellos estaban muy emocionados, enamorados ellos del traje. Y yo me pregunté, ¿por qué no me consultan a mí? Yo tengo problemas con la comida. Yo viajo mucho, pero no le digo a nadie qué es lo que me gusta, porque me arrepentí de hacerlo. Si le digo, mira, a mí me gusta la avena de tal manera, la gente hizo fila trayéndome avena. ¿Y qué problema tan terrible? Porque cada país la preparaba de la manera diferente. Y ellos estaban emocionados con el gusto de ellos. ¿Ve? Y yo digo, no me puedo meter en un problema de esta magnitud. Entonces solamente mi esposa sabe qué es lo que me gusta. Porque ella sabe cuál es mi gusto. Porque si lo publico, van a traer filas de platos. Pero hay que platos. El gusto de ellos. Ese fue el problema de Caín y ha sido el problema de la iglesia desde Caín. El culto a Dios, pero enamorada
la gente de lo que le hace a Dios. Esta gente simplemente invierte en Dios cantidades que usted no se imagina. Esos templos, allí se gasta mucho dinero. En esos templos, en esas catedrales, ahí hay mucho, mucho dinero. Y lo hacen es ¿para qué cosa? Para ellos impresionar a Dios. O sea, están ellos invirtiendo en Dios. El problema es que no se tomaron el trabajo, como Abel, de preguntar a ver si Dios tiene alguna opinión sobre lo que le llevan. Y el culto falso es un culto que he hecho a Dios, pero que quien elabora en la liturgia es el hombre. El único problema que tiene el culto falso, el único problema, no es el Dios al cual le sirven. El Dios que ellos le sirven y el suyo y el mío es el mismo. La diferencia es si usted y yo consultamos si Dios tiene algo que decir en la confección, en la preparación del culto que se le hace, o si no tiene nada que decir. Si Él dice, tráiganme lo que ustedes quieran, ok. Pero Dios, el Dios de la Biblia, no es así. Es más o menos como nosotros, no es tan exigente. Nosotros tenemos nuestros gustos y no estamos contentos si otro viene pues para traer el gusto de ellos. Dios no está exigiendo tanto. Y ese es el problema que pasa con el culto falso. Que esa gente da su vida por Dios. Esa gente invierte en Dios mucho. Esa gente se esfuerza. Esa gente no es atea. Esa gente no es floja en su actividad cultica y religiosa. Esa gente da la vida. Esa gente defiende a Dios. El detallito solo es que en el pacto que Dios hizo, era que Dios respondiera con su presencia con fuego si le gustaba, y Abel lo tuvo en cuenta y Caín no. ¿Dice la Biblia en algún momento de una respuesta de Dios con fuego a un culto? ¿Lo dice en la Biblia en algún lugar? ¿Mm? Escuche bien. Vamos a ver estos casos. Léase en Levítico 9. Cuando vino fuego del cielo y quemó toda la ofrenda que Moisés y Aarón presentaron en el santuario del desierto. ¿Ve? Levítico 9, 1, 2, 24. Jehová respondió con fuego del cielo y quemó toda la ofrenda que presentó Aarón. Cuando Salomón hizo el templo, escuche bien, ahí se presentaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Yo con ese ganado, pues imagínense, soy súper millonario. Pero Salomón era muy rico y eso era una ofrenda. ¿Y sabe qué dice Segunda Crónicas 7, 1 al 5? Que vino fuego del cielo y Dios respondió y lo consumió. ¿Qué significa el Pentecostés? Cuando en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 y todo Hechos 2 se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto. Lo mismo es Dios cumpliendo su pacto de que estaban reunidos allí y de que ya ellos llevaron una ofrenda. La ofrenda que ellos llevaban era que ya Cristo había muerto y resucitado. Y en la antigüedad llevaban una ofrenda de un cordero, a veces era una paloma, y a veces era bueyes. Pero ahora cuando Cristo se ofreció, ya no llevamos esos animales, Cristo es la ofrenda. El pacto siguió igual. Y en Hechos 2 se derramó el Espíritu Santo, ese es el fuego. Pero ¿por qué la iglesia
fue beneficiada, premiada con fuego de Dios, los 120, en la iglesia primitiva apostólica, y con los siglos, a medida que lo pasaron, entonces ya no había más fuego, porque ya no vino más. Porque la iglesia entró en una etapa en la cual quedó activa en culto, haciendo liturgia, haciendo reuniones, pero ya no consultó a Jehová si Jehová tenía algo que opinar sobre las reuniones, sino que la iglesia se envolvió en una carrera frenética de religión, en una carrera frenética de liturgia, sin preguntar nunca si Dios le importaba lo que estaba haciendo o si era de su agrado, sino todo elaborado por la mente humana. ¿Con qué? Con santas intenciones, porque lo que está haciendo es con la dedicación a Dios. Sí, pero si usted va a un restaurante y la gente viene con las santas intenciones de un plato maravilloso, que usted no puede tragar, no puede pasar porque es otra cultura, muy picante o desabrido. Las culturas son así y usted no le va a ir bien. O una ropa que le dicen, mire, esto en mi país es una moda que esto es increíble. Le dice, pero bueno, no es mi cultura. Y Dios está diciendo los cultos, simplemente, no es mucho pedir si me lo hacen a mí el culto, que me pregunten a mí sobre qué yo quiero que hagan y cómo, y que indaguen, que busquen, que yo esté presente. La carrera en los cultos es frenética. Y no solamente no se consultó si Dios tiene algo que decir, todo confeccionado por los hombres, con unos horarios y unas cuestiones y una cantidad de reglas increíbles, que ninguno fue con Dios a ver si Dios eh, opina sobre esa cosa, si Él tiene algo que decir, si Él cree de la misma manera, si Él puso esas reglas. Pero no solo eso, pero lo más importante que Abel necesitaba y que fue bendecido, y Salomón y Moisés, el fuego, que sea visible, que esté presente. Nadie se ha interesado en eso y eso es lo que ha traído el culto, que es un problema, porque el culto cuando es hecho a los dioses falsos que no son bíblicos, nadie es engañado porque él se identifica. Y la gente que cree en Dios, cuando ve esa cosa, dice, bueno, eso no es de Dios. Pero ¿y qué si tienen una Biblia? ¿Y qué si creen en Cristo? ¿Y qué si creen en Dios? En el Dios que la Biblia presenta. Le echan una cantidad de mezclas, pero otros no le tienen mezcla. Tenemos muchas iglesias cristianas que simplemente se guían hasta cierto punto por solamente la Biblia, que no tienen ídolos. Y encontraremos que no están bien con Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hemos consultado a Dios cuando vamos en culto, asegurándonos que vamos a reunir con Él, o vamos a hacer una celebración? Hacer una celebración en nombre de Dios diferente. Todo eso simplemente tiene que ser aclarado, tiene que ser tenido en cuenta, porque el problema de la iglesia fue que el fuego de Dios, el Espíritu, el único que hace auténtico el culto a Dios, es la presencia del Espíritu. Cuando el Espíritu de Jehová no es presente en forma visible, en forma que el ser humano lo perciba. En la iglesia primitiva, todo el mundo lo percibía. Cuando la iglesia cayó a partir de este tiempo, de esta iglesia, allí es que ya la fiesta religiosa fue apabullante de actividades. El único ausente era Dios. Después todo era, y lo es en cantidad de ocasiones,
esas reuniones de esas iglesias y la misma iglesia romana. Los cultos allí son deslumbrantes, pero son elaborados por la liturgia.